¿Hasta cuándo vas a posponer la vida que mereces? ¿Cuántas excusas más vas a inventar para no dar el primer paso? No es el momento adecuado. Aún no estoy listo. Necesito esperar un poco más. ¿Te has dado cuenta de que esas frases siempre regresan, como un ciclo vicioso que te mantiene atrapado en el mismo lugar? Pero aquí va una verdad dura. Si sigues esperando el momento perfecto, vas a pasar toda tu vida esperando. La diferencia entre quienes crecen y quienes se arrastran por los días sin propósito no es la suerte, el talento o las circunstancias. Es la decisión. Puedes seguir viendo tu propia vida desde la distancia, como un espectador que espera un final mejor, o puedes tomar el control y reescribir tu historia. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. La única pregunta que importa ahora es, ¿vas a seguir saboteándote o finalmente vas a actuar? Nadie dijo que sería fácil. Cambiar exige valentía, enfrentar tus miedos de frente y dejar de huir de las verdades que duelen. Pero ¿sabes cuál es la alternativa? Pasar un año más en el mismo lugar, quejándote de las mismas cosas, sintiendo el mismo vacío y preguntándote por qué nada cambia. La vida no va a esperar a que te sientas listo, o tomas la iniciativa, o verás a otras personas vivir lo que podría haber sido tuyo. Si llegaste hasta aquí, dentro de ti ya existe esa incomodidad, ese deseo de algo más grande. Pero el deseo sin acción no es más que una ilusión. ¿Cuántas oportunidades más vas a desperdiciar? ¿Cuántas veces vas a dejar que el miedo decida por ti? Tienes dos opciones ahora: seguir deslizando la pantalla y continuar con tu vida como si nada hubiera pasado, o finalmente asumir la responsabilidad y hacer algo diferente. La única barrera entre tú y la vida que deseas es tu decisión de empezar. ¿Vas a seguir esperando o vas a demostrarte a ti mismo que eres capaz? Nadie se despierta pidiendo un problema, pero la verdad es que son precisamente los desafíos los que moldean quiénes somos. La vida nos pone en el camino situaciones inesperadas, algunas que parecen imposibles de superar. Pero dime, ¿te has dado cuenta de que las lecciones más valiosas suelen venir de los momentos más difíciles? Es en la adversidad donde despierta nuestra fuerza interior, como un músculo que solo se fortalece cuando es puesto a prueba. Cuando todo parece derrumbarse, ahí es donde la resiliencia se construye, ladrillo por ladrillo. Imagina a un atleta entrenando para una maratón. Si solo corriera en días fáciles, con clima perfecto y viento a favor, nunca aprendería a resistir el desgaste, la fatiga y los obstáculos del camino. Lo mismo ocurre con la vida. Sin desafíos no hay superación. Son las tormentas las que forjan nuestra resistencia emocional y nuestra mentalidad ganadora. Y lo más curioso es que, muchas veces, solo nos damos cuenta de cuánto hemos crecido cuando miramos atrás y vemos todo lo que hemos superado. El dolor de un momento difícil puede parecer insoportable, pero piensa, ¿cuántas veces algo que parecía el fin del mundo se convirtió en una de las lecciones más importantes de tu vida? Una ruptura que te hizo descubrir tu independencia, un despido que abrió el camino para tu propio negocio, un fracaso que te enseñó el verdadero significado de la perseverancia. La tormenta de hoy puede ser la base de tu transformación mañana. Claro, enfrentar dificultades no significa disfrutarlas, pero quien aprende a abrazar los desafíos como oportunidades de crecimiento, siempre estará un paso adelante. La vida no se trata de evitar problemas, sino de desarrollar habilidades para superarlos. Las personas exitosas no tienen menos dificultades. Simplemente han aprendido a manejarlas mejor. ¿Cómo? A través del autoconocimiento, la valentía para actuar y la mentalidad de que todo, absolutamente todo, puede ser una oportunidad. Muchos se quejan de las dificultades, pero pocos las usan a su favor.
Mientras algunos se desesperan en las tormentas de la vida, otros las convierten en impulso para el cambio. ¿La diferencia? La manera en que enfrentan la situación. En lugar de preguntarse ¿por qué me está pasando esto?, prueba cambiar la pregunta ¿a qué puedo aprender de esto? Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Y si algunas tormentas no vinieran para destruirte, sino para mostrarte algo esencial. Algunas dificultades son advertencias disfrazadas, señales de que algo necesita cambiar. Una relación tóxica, un trabajo que ya no tiene sentido, un camino que no te lleva a ningún lado. Tal vez la tormenta no sea el final, sino un mensaje claro de que ha llegado el momento de reevaluar tu comportamiento y tomar decisiones más alineadas con la persona que realmente quieres ser. No todas las tormentas vienen a destruir. Algunas aparecen como advertencias de que estamos en la dirección equivocada. La vida tiene una forma peculiar de mostrarnos cuando algo no está en sintonía con nuestro propósito. Si una relación te desgasta más de lo que te fortalece, si un trabajo te consume sin hacerte crecer, si una decisión te aleja de tu esencia, tarde o temprano el universo encontrará la manera de sacudirte. El problema es que no siempre escuchamos esas señales desde el principio. Piensa en esas situaciones que parecían un castigo, pero que con el tiempo se convirtieron en liberación. ¿Has visto a alguien aferrarse durante años a un empleo infeliz hasta que un despido lo obligó a buscar algo mejor? ¿O alguien que insistió en una relación desgastante hasta que una crisis lo llevó a replantearse todo? Muchas veces el dolor no viene a lastimarnos, sino a despertarnos. Pero el ser humano tiene una habilidad especial para ignorar los signos hasta que la vida se los grita en la cara. ¿Cómo identificar estas señales antes de que se conviertan en tormentas devastadoras? La clave está en prestar atención a los pequeños malestares diarios, esa sensación persistente de que algo no está bien, ese desgaste emocional recurrente, esa intuición que susurra, esto no es para ti. No es necesario esperar a que el huracán llegue para notar que la casa ya tiene grietas. Las grandes crisis pueden evitarse si aprendemos a escuchar los pequeños avisos, siempre y cuando estemos dispuestos a verlos. Si hay algo que nos mantiene atrapados en situaciones dañinas, es el miedo al cambio. Nos aferramos tanto a lo conocido que preferimos la incomodidad familiar antes que arriesgarnos a lo incierto. Pero aquí hay una pregunta que podría cambiar tu perspectiva. ¿Y si lo que te espera después de la tormenta es mucho mejor que todo lo que has vivido hasta ahora? ¿Y si el malestar que sientes hoy es el empujón que necesitabas para una verdadera transformación? La vida siempre te está enviando señales. Personas entran y salen de tu camino, oportunidades aparecen y desaparecen, situaciones se repiten como si intentaran enseñarte algo que te niegas a ver. ¿Qué pasa cuando alguien aprende a escuchar estos mensajes? Gana tiempo, evita sufrimientos innecesarios y acelera su crecimiento. Porque la verdadera inteligencia emocional no consiste en evitar los problemas, sino en aprender a interpretarlos antes de que se conviertan en gigantes. Y si el secreto no fuera solo identificar los desafíos, sino también saber cómo interpretarlos. A veces, la cuestión no es el problema en sí, sino la manera en que elegimos reaccionar ante él. Porque al final del día, la gran diferencia entre hundirse en la tormenta o usar el viento a favor para llegar más lejos está en la perspectiva con la que decides afrontar las dificultades. No todo problema es un obstáculo. A veces es un maestro disfrazado. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos, algunas veces con sutileza, otras de manera brutal. Pero quien aprende a interpretar los desafíos con sensibilidad, evita sufrimientos innecesarios y crece más rápido.
El problema es que, con frecuencia, miramos las dificultades desde un solo ángulo, sin darnos cuenta de que pueden estar ahí para redirigirnos hacia algo mejor. Enfrentar un problema con la mentalidad equivocada es como intentar leer un mapa sin conocer sus símbolos. Imagina a alguien que recibe una crítica fuerte en su trabajo. Si solo la percibe como un ataque, se encerrará en su orgullo y perderá una oportunidad de mejorar. Pero si la observa con atención, puede descubrir en ella una lección, una habilidad por desarrollar, una actitud que necesita ajustar. Y así, en lugar de sentirse derrotado, crece. Lo mismo ocurre con cualquier desafío en la vida. En vez de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, intenta preguntarte, ¿qué es lo que esto quiere enseñarme? Algunas personas eligen ignorar estas señales y seguir en piloto automático. Pero eso tiene un costo alto. Un problema pequeño que hoy decides ignorar, mañana puede convertirse en un desastre. Una relación con señales de desgaste puede terminar en una ruptura dolorosa. Descuidar la salud puede resultar en una enfermedad grave. Una insatisfacción laboral no atendida puede convertirse en años de frustración. Todo empieza con algo pequeño, pero si no le prestas atención, puede crecer hasta devorarte. Saber interpretar los desafíos también significa comprender que no todo requiere una reacción inmediata. No siempre la mejor respuesta es actuar impulsivamente o tratar de solucionarlo todo de golpe. A veces, lo más sabio es tener paciencia, observar y analizar, como un buen jugador de ajedrez que no mueve sus piezas sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Antes de tomar una decisión drástica, respira, analiza y pregúntate si el problema realmente necesita una solución ahora o si simplemente es una lección en proceso. La realidad es que la manera en que interpretamos un desafío define cómo nos afecta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes. Mientras una se deja llevar por el pánico, la otra encuentra en ello una oportunidad. Esto sucede porque la vida no se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo decidimos reaccionar. Quien entrena su mente para ver los desafíos con inteligencia emocional y estrategia, tiene muchas más posibilidades de convertir los obstáculos en escalones hacia algo más grande. Y si, además de interpretar correctamente los desafíos, también pudiéramos ver que algunos de ellos no llegaron para derribarnos, sino para recordarnos que no estamos solos. Porque a veces, lo que parece una carga insoportable, en realidad es una señal de que hay algo más grande guiando nuestro camino. Un recordatorio de que, incluso en medio de la tormenta, hay un propósito esperándonos al otro lado. Muchas veces, cuando la vida nos arroja al centro de una tormenta, nuestra reacción inmediata es el miedo. Creemos que todo se está desmoronando, que no hay salida, que el universo está conspirando en nuestra contra. Pero, ¿y si esa turbulencia no viniera a destruirnos, sino a fortalecernos? Algunas tormentas existen únicamente para demostrar que, incluso cuando todo parece fuera de control, hay una fuerza mayor guiando cada paso que damos. Esa fuerza puede llamarse fe, propósito o simplemente aprendizaje. Piensa en alguien que perdió su empleo de manera inesperada. En el primer momento, parece el fin del mundo. Pero meses después, esa misma persona encuentra una oportunidad que la lleva a crecer de formas que nunca imaginó. Si no hubiera pasado por la crisis, probablemente seguiría estancada en el mismo lugar. Y es que muchas veces, las dificultades no llegan para destruirnos, sino para sacarnos de nuestra zona de confort y ayudarnos a ver más allá de lo que antes éramos capaces de percibir. La vida tiene una manera curiosa de abrir puertas, generalmente después de cerrarnos unas cuantas en la cara. Y aquí está una gran verdad. No siempre tienes que luchar contra la tormenta.
Algunas están hechas para ser atravesadas, no combatidas. Cuando los discípulos estaban en el barco y el mar se agitó, Jesús no eliminó la tormenta, pero les mostró que era posible tener paz en medio del caos. Eso nos deja una enseñanza poderosa. La solución no siempre es eliminar el problema, sino aprender a confiar mientras sucede. Cuando comprendes que hay un propósito mayor en cada desafío, el miedo pierde fuerza y la valentía comienza a crecer. Mucha gente ve los desafíos como un castigo, pero ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si en realidad son oportunidades disfrazadas? Una crisis financiera puede ser la oportunidad perfecta para aprender a manejar el dinero con inteligencia. Una traición puede ser el llamado para desarrollar amor propio. Un fracaso puede ser la chispa que faltaba para un nuevo comienzo, más fuerte y más sabio. Las tormentas no son el final de la historia. Muchas veces son el inicio de un nuevo capítulo. La clave está en cambiar la perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, intenta preguntarte, ¿qué es lo que esto quiere enseñarme? Es un pequeño cambio, pero transforma por completo la forma en que enfrentamos las dificultades. Quien aprende a ver los desafíos con esta mentalidad encuentra fuerza donde antes veía debilidad y esperanza donde antes solo había miedo. Y sí, además de atravesar la tormenta, pudieras tomar las riendas de tu propia vida y decidir de una vez por todas que nadie más será responsable de tu destino. Porque al final del día, el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de esperar que el mundo cambie por nosotros y decidimos ser nosotros los que transformemos el mundo que nos rodea. Llega un momento en la vida en el que hay que encarar una verdad innegable. Nadie va a hacer por ti lo que solo tú puedes hacer. La vida puede empujarte en ciertas direcciones, pero la decisión final siempre será tuya. Mientras esperas que algo cambie por sí solo, el tiempo pasa, las oportunidades se escapan y los sueños se convierten en recuerdos de lo que pudo haber sido. Tomar el control de tu vida es entender que el poder siempre ha estado en tus manos. Y esa puede ser la mayor responsabilidad, pero también la mayor libertad que existe. Mucha gente pasa años culpando al pasado, a los padres, al gobierno, a la falta de suerte. Pero la verdad es que lo que realmente define el futuro son las decisiones que tomamos hoy. Sí, todos atravesamos dificultades, traumas y obstáculos. Pero lo que distingue a quienes avanzan de quienes se quedan estancados es la capacidad de asumir el control. Un ejemplo: 2 hermanos criados en el mismo entorno tóxico pueden tomar caminos completamente diferentes. Uno se convierte en víctima de las circunstancias, mientras que el otro usa el dolor como combustible para crecer. ¿Qué cambió? La mentalidad. Tomar control de tu vida no significa tener todas las respuestas ni evitar cometer errores. Al contrario, significa entender que fallar es parte del proceso. La diferencia es que, cuando eres responsable de tu propia historia, aprendes de los errores y sigues adelante, en lugar de utilizarlos como excusa para rendirte. El fracaso solo es definitivo para quien decide no intentarlo de nuevo. Para quien elige aprender, cada error se convierte en un peldaño en la escalera de la evolución personal. Pero atención, asumir el control de tu vida no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas de frente. Quien toma esta postura entiende que el miedo siempre va a estar ahí, pero aprende a actuar a pesar de él. ¿Quieres cambiar de carrera pero temes equivocarte? Comienza estudiando tu nuevo camino antes de lanzarte por completo. ¿Quieres salir de una relación que ya no te hace bien? Reflexiona sobre lo que te está frenando y toma una decisión consciente. Tomar el control significa decidir con base en la realidad, no en las ilusiones.
El mayor secreto de las personas exitosas es simple: no esperan sentirse listos. Ellos entienden que la valentía llega después de la acción, no antes. Si estás esperando el momento perfecto para cambiar, siento decirte que ese momento nunca llegará. El único instante que realmente tienes es el ahora, y cada pequeño paso que des, por insignificante que parezca, es un avance hacia una vida extraordinaria. Y si, además de asumir el control, pudieras enfrentar los desafíos sin miedo, sabiendo que cada obstáculo superado es un ladrillo más en la construcción de tu propio éxito, porque, al final del día, el verdadero crecimiento ocurre cuando decides dejar de ser prisionero del miedo y comienzas a ser el protagonista de tu propia historia. El miedo es un maestro sutil y muchas veces invisible. Se disfraza de prudencia, de cautela, de sentido común. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos solo está impidiéndote dar el siguiente paso. El miedo al rechazo, al fracaso, al cambio, todos son barreras que creamos en la mente y que nos alejan de nuestro verdadero potencial. El problema no es sentir miedo, porque forma parte de nuestra naturaleza humana. El problema es dejar que el miedo decida por ti. Piensa en cuántas oportunidades se han perdido simplemente porque alguien se paralizó por miedo. Un gran amor que nunca comenzó porque nadie se atrevió a confesar sus sentimientos. Un negocio prometedor que nunca vio la luz porque el riesgo parecía demasiado alto. Un viaje soñado que fue aplazado durante años porque lo desconocido parecía aterrador. El miedo nos convence de que nos está protegiendo, cuando en realidad nos mantiene atrapados en una jaula invisible. Ahora, imagina a un atleta de alto rendimiento. Siente miedo antes de una competencia, por supuesto, pero entrena su mente para actuar a pesar de él. Comprende que el miedo y la valentía no son opuestos. De hecho, la valentía solo existe porque el miedo está presente. El secreto está en dar el primer paso antes de sentirse listo. Eso es lo que diferencia a quienes alcanzan sus metas de aquellos que pasan la vida solo soñando. Pero, ¿cómo enfrentar los desafíos sin miedo? Primero, cambia el significado del fracaso. Los errores no son el final del camino, son parte del proceso. Los grandes empresarios fracasaron antes de triunfar. Escritores fueron rechazados decenas de veces antes de publicar bestsellers. Cantantes escucharon incontables no antes de llenar estadios. ¿La diferencia? Persistieron. Lo que hoy parece una derrota puede ser en realidad solo un ajuste de ruta hacia un destino aún mejor. Además, comienza con pasos pequeños. Si el miedo al cambio te paraliza, haz ajustes graduales. ¿Te aterra hablar en público? Empieza expresándote en reuniones pequeñas. ¿Quieres cambiar de carrera pero temes lo desconocido? Toma cursos, habla con personas de la industria, avanza paso a paso. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable cuando te permites avanzar de manera progresiva. Y lo más importante, el miedo puede estar presente, pero no debe tomar el control del volante de tu vida. Y si, además de enfrentar el miedo, también pudiéramos identificarlo cuando está disfrazado. Porque a veces el mayor peligro no es el miedo evidente, sino aquel que se oculta tras buenas intenciones, un miedo que parece protección, pero que en realidad es un saboteador silencioso. No todos los obstáculos en la vida aparecen como un gran villano. A veces, lo que más nos frena no es lo que se ve claramente como algo negativo, sino aquello que se disfraza de algo bueno. El mal disfrazado de bien es sutil, persuasivo, y muchas veces viene envuelto en consejos bien intencionados, en amistades que parecen protectoras o incluso en creencias que aparentan ser inofensivas. Pero en el fondo, actúa como un ancla, impidiendo que avancemos. Lo peor, nos hace creer que estamos en el camino correcto cuando, en realidad, estamos atrapados en la inmovilidad.
Piensa en esos consejos que has recibido a lo largo de la vida. No te arriesgues tanto, elige algo más seguro. No te expongas demasiado, podrían juzgarte. Eso no es para ti, quédate con lo que ya conoces. Estas frases pueden venir de personas que nos aman, pero la verdad es que muchas veces son solo proyecciones de sus propios miedos sobre nosotros. Si les prestamos demasiada atención, terminamos aceptando una vida mediocre, con miedo de arriesgarnos, de fallar y de crecer. El verdadero peligro no está en la crítica directa, sino en la falsa protección que nos mantiene dentro de una burbuja de comodidad. Y no termina ahí. El mal disfrazado de bien también se oculta en hábitos que parecen inofensivos. El perfeccionismo, por ejemplo, puede parecer una virtud, pero muchas veces es solo procrastinación encubierta. La necesidad de aprobación puede disfrazarse de amabilidad, cuando en realidad es la renuncia a nuestra identidad. Incluso la paciencia puede convertirse en un problema cuando se transforma en inercia. Esperar demasiado para actuar puede hacer que las oportunidades pasen frente a nosotros sin que siquiera intentemos tomarlas. La clave para evitar esta trampa es desarrollar una mirada crítica sobre todo lo que parece demasiado seguro o demasiado cómodo. Pregúntate, ¿esto realmente me está ayudando o simplemente me mantiene en el mismo lugar? ¿Estoy tomando decisiones basadas en mi intuición y propósito o solo para complacer a los demás? Tal vez la respuesta no llegue de inmediato, pero acostumbrarse a cuestionarlo es un gran paso para evitar ser engañado por ese bien que en realidad no es más que miedo disfrazado. La vida no fue hecha para vivirse en piloto automático. Si sientes que algo está lo suficientemente bien, pero en el fondo hay una incomodidad, tal vez sea hora de preguntarte si no es solo una versión cómoda del conformismo. Crecer duele, cambiar asusta, pero quedarse en el mismo lugar por miedo a lo desconocido puede ser aún peor. Darse cuenta de dónde se esconde el miedo es el primer paso para tomar el control de tu vida y dejar de ser engañado por aquello que parece seguro, pero en realidad te aprisiona. Y si además de detectar esas trampas, pudieras transformarte internamente al punto de ser inmune a ellas, porque al final del día, la mayor transformación no ocurre afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Y quien comprende esto, se vuelve verdaderamente libre. Mucha gente pasa la vida esperando que algo externo cambie, para entonces comenzar a actuar. Cuando tenga más dinero, empezaré mi proyecto. Cuando tenga más tiempo, me cuidaré mejor. Cuando alguien reconozca mi valor, me esforzaré más. Pero aquí hay una verdad dura e innegociable. Si esperas que el mundo cambie primero, vas a esperar toda la vida. La verdadera transformación no empieza con factores externos, sucede de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas logran cambiar su vida a pesar de tener todo en su contra, mientras que otras permanecen atrapadas en los mismos problemas durante años? La diferencia está en la mentalidad. Quienes entienden que el cambio comienza desde dentro, actúan de manera diferente. En lugar de esperar la motivación para actuar, actúan primero y la motivación llega después. En lugar de culpar a las circunstancias, buscan soluciones con lo que tienen a su alcance. La transformación no es cuestión de suerte, es una decisión. Y transformarse internamente no significa solo pensar positivo y esperar lo mejor. Significa cuestionar creencias limitantes, abandonar excusas y desarrollar hábitos que te acerquen a la vida que realmente deseas. Significa comprender que tu mentalidad hoy está moldeando tu futuro. Si te ves a ti mismo como alguien sin capacidad, sin oportunidades o sin suerte, esa será tu realidad. Pero si comienzas a verte como alguien capaz de aprender, crecer y reinventarse,
todo a tu alrededor comenzará a cambiar también. El primer paso para esta transformación es simple, pero poderoso. Asume la responsabilidad. Deja de esperar que alguien más resuelva tus problemas y empieza a buscar soluciones. Si quieres mejorar tu vida financiera, comienza a educarte sobre inversiones y administración del dinero. Si deseas una mejor salud, ajusta tu alimentación y haz ejercicio. Si quieres más confianza en ti mismo, sal de tu zona de confort y desafíate. Las pequeñas acciones diarias son las que crean las grandes transformaciones con el tiempo. Y aquí está el secreto. Cuando cambias internamente, el mundo a tu alrededor responde a ese cambio. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables comienzan a aparecer. Las conexiones correctas llegan a tu vida. Lo que antes parecía imposible, de repente se vuelve natural. El universo responde a tu energía y cuando decides transformarte, todo se reorganiza a tu favor. Pero esto solo sucede cuando dejas de reaccionar y comienzas a actuar. Y si, además de transformar tu propia realidad, pudieras inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque al final del día, la mayor forma de liderazgo no es decirle a los demás qué hacer, sino vivir de una manera que les demuestre que el cambio es posible. El verdadero poder está en las decisiones que tomamos todos los días. En un mundo donde la mayoría prefiere adaptarse para encajar, tener el valor de posicionarte es un acto de fuerza. ¿Cuántas veces has guardado silencio para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? El miedo al rechazo, a la crítica y al juicio impide que muchas personas brillen cuando en realidad deberían destacarse. Pero aquí está la verdad. Quien intenta agradar a todos, inevitablemente termina decepcionándose a sí mismo. Posicionarte no significa ser agresivo o inflexible, sino tener claridad sobre quién eres, cuáles son tus valores y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Significa no conformarte con menos de lo que mereces en una relación. Significa expresar tus ideas en el trabajo, incluso cuando tu opinión no sea popular. Significa poner límites y no permitir que los demás tomen decisiones por ti. Las personas exitosas no son aquellas que evitan los conflictos, sino aquellas que entienden que su propósito es más valioso que la aprobación de los demás. El miedo a posicionarse casi siempre nace de la necesidad de aceptación. Después de todo, a nadie le gusta ser criticado o rechazado. Pero aquí está la gran clave. Las opiniones de los demás son solo reflejos de su perspectiva, no verdades absolutas. Las personas inseguras critican a quienes se atreven a sobresalir. Las personas frustradas intentan minimizar a quienes están creciendo. Y si permites que esas voces te controlen, pasarás toda tu vida jugando pequeño solo para no incomodar a nadie. Y aquí viene algo realmente liberador. Cuando comienzas a posicionarte, las personas correctas empiezan a respetarte. Sí, algunos se alejarán, pero esos nunca estuvieron realmente a tu lado. En cambio, atraerás a aquellos que comparten tu visión, tu energía y tu mentalidad. Tener el valor de expresar lo que piensas y ser quien realmente eres no solo fortalece tu autoestima, sino que también crea conexiones más auténticas y reales. Posicionarte es un acto de autoafirmación y poder. ¿Quieres un ejercicio práctico? La próxima vez que sientas ganas de decir algo, pero dudes por miedo a lo que pensarán, dilo de todos modos. La próxima vez que notes que estás aceptando algo que te hace daño, recházalo. Al principio puede ser incómodo, pero con el tiempo te darás cuenta de que la libertad de ser quien realmente eres vale infinitamente más que cualquier aprobación superficial. ¿Y si, además de posicionarte, también pudieras vivir con esa valentía todos los días? Porque al final del día no basta solo con hablar, hay que actuar
decidir y moverse en dirección a la vida que realmente deseas vivir. Si has llegado hasta aquí, felicidades. No porque hayas leído cada palabra, sino porque has tenido el valor de mirar dentro de ti y cuestionar la vida que has estado llevando. Eso ya te coloca por delante de muchas personas que prefieren esconderse detrás de excusas y permanecer en su zona de confort. La transformación comienza en el momento en que decides que no aceptarás más una vida mediocre, que no te conformarás con menos de lo que puedes ser, tener y lograr. El camino no es fácil, pero tampoco tiene que ser solitario. Cada desafío superado, cada miedo vencido, cada pequeño cambio diario te llevará a un nuevo nivel. Dentro de ti ya existe todo lo que necesitas para construir una vida extraordinaria. ¿Qué falta? La acción. Y esa acción comienza ahora. No mañana, no el próximo lunes, sino ahora. Espero que este mensaje haya sido una guía, un impulso, un desafío para que tomes lo que ya es tuyo por derecho. El poder de decidir tu propio destino. Si esto ha resonado contigo, compártelo con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Construyamos juntos un movimiento de transformación, valentía y crecimiento. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos en este camino. Esta jornada apenas comienza, y aquí siempre encontrarás motivación, aprendizaje e inspiración para seguir avanzando. Señor, hoy coloco ante ti a cada persona que ha leído este mensaje, que encuentren la fuerza que ya habita en su interior, que sus miedos se disipen con valentía y que sus dudas sean reemplazadas por fe. Guía cada paso con propósito, transforma cada desafío en una oportunidad y dales discernimiento para reconocer el camino correcto. Concédeles paciencia para esperar el tiempo de la cosecha y audacia para actuar cuando sea necesario. Que sus vidas sean un testimonio vivo de superación, crecimiento y transformación. Amén. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás solo soñando o darás el primer paso para cambiar tu vida?